Saludos cordiales, estimados estudiantes. A continuación les voy a facilitar por este medio la clase número 1 correspondiente a lo que es el trabajo de investigación. Esta sería la tercera actividad de la cual se desarrolla a lo largo de este periodo académico. Es importante conocer por parte de ustedes cuáles son las fuentes del conocimiento jurídico, porque precisamente en este trabajo de investigación ustedes lo que van a desarrollar o van a construir es conocimiento jurídico referente a un contexto específico. Por lo tanto, es necesario que conozca cuáles son esas fuentes. Y esas fuentes son la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la realidad sociojurídica. La ley constituye la fuente hegemónica o la más importante de todo el sistema jurídico. En dicha fuente se debe distinguir el procedimiento legislativo y su producto elaborado, es decir, la ley, la legislación o el derecho legislado. Por otra parte, la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina es decir, la doctrina que establece el Tribunal Supremo de Justicia de una nación para interpretar o aplicar dicha ley, porque en algunas ocasiones la normativa no trae interpretación o el conocimiento no está explícito. Por lo tanto, se necesita obligatoriamente la interpretación por parte del Tribunal Supremo de Justicia para complementar esos vacíos que puedan traer la ley. Por otra parte, la doctrina jurídica son los estudios en el orden científico por parte de juristas que realizan acerca del derecho, bien sea para sistematizar los preceptos, ya sea para interpretar sus normas o simplemente señalar unas reglas de su aplicación. Es decir, son aquellos entes que se dedican exclusivamente para construir conocimiento sobre el derecho. Y la realidad sociojurídica refiere específicamente a esos hechos humanos que están normados jurídicamente y por lo tanto son objeto de estudio y también son objeto de fuentes de conocimiento jurídico, que es principalmente como la principal fuente que ustedes van a considerar al final de sus procesos de investigación, porque ustedes van a hacer la aplicación de una serie de jurisprudencia, leyes y doctrinas sobre esa realidad sociojurídica. Esto es importante saberlo porque se ha tenido siempre la dificultad para agilizar los procesos de tomar información, bien sea de blog, de páginas web, y esos elementos en sí no son fuentes directas de información, sino indirectas. Y muchas veces esa información no está debidamente citada o referenciada bibliográficamente y por lo tanto se puede dudar de su certeza. Entonces es necesario, por eso la revisión bibliográfica que ustedes realizaron para poder considerar y tomar cuáles son esas fuentes de conocimiento jurídico que ustedes ahora en adelante deben apoyarse para realizar sus investigaciones. También es importante que comprendan ustedes lo que es el tema de investigación. Cada uno de ustedes ya los tiene, pero es primordial conocer cuál es su estructura para que sus trabajos de investigación tengan un éxito en su desarrollo. Entonces, el tema de investigación está constituido por aquella parcela de la realidad jurídica sobre la cual concentramos nuestra descripción para describir, comparar, analizar, proyectar o detectar la evolución de una institución o un problema jurídico específico.
Hay dos términos allí bien interesantes que ustedes deben visualizar. En primer lugar, es una parcela de la realidad en el orden jurídico, y segundo lugar, para detectar un problema jurídico específico. Por lo tanto, los trabajos de investigación tienen que estar direccionados hacia algo específico. No puede ser una investigación a nivel general. Por eso es importante los contextos. En este sentido, la estructura que debe tener todo tema de investigación son el objeto de estudio o la categoría principal, más el efecto o el contexto jurídico o la situación sociojurídica. Estos dos elementos es importante que estén en sus trabajos de investigación. Para explicar más específicamente este apartado, he tomado cada uno de sus temas y explicar la configuración de cada uno de ellos para que ustedes tengan una idea más clara de lo que estoy tratando de mostrarles. Como bien les dije, tomé cada uno de sus temas, ¿sí? Una aproximación de lo que ustedes van a realizar. El primero que tomo es estudio de la vulneración al derecho a la libertad de asociación y de expresión de los estudiantes universitarios de la UDO. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Qué es lo que está presente allí? Es la vulneración de la normativa constitucional y del ordenamiento jurídico internacional en cuanto a los derechos humanos y los derechos fundamentales. Eso está reflejado allí. Es decir, ¿cuál es la categoría principal de estudio? La vulneración al derecho a la libertad de asociación y de expresión. Ese es el objeto de estudio, es lo que se quiere demostrar al final de la investigación. Y el contexto, por supuesto, en este caso sociojurídico, son los estudiantes universitarios en el contexto venezolano, específicamente de la Universidad de Oriente. ¿Lo ven? De esa manera es que ustedes tienen que visualizar sus trabajos. Veamos el siguiente. Impacto de la corrupción dentro de la ONG en los derechos humanos y fundamentales de la población venezolana en el marco de la pandemia. ¿Cuál es el objeto de estudio? Precisamente es la no aplicación del derecho administrativo sobre el control y supervisión que puede tener como consecuencia en el orden de los derechos humanos y fundamentales. Es decir, la aplicación del derecho administrativo dentro de la ONG. Entonces, eso es el objeto de estudio, es lo que se quiere demostrar al final de la investigación. ¿Y cuál es el contexto? Bueno, la distribución de la ayuda humanitaria a la población más vulnerable. Veamos el siguiente caso. Estudio del decreto número 4160 en la vulneración del derecho a la información en tiempo de excepción y alarma por la pandemia COVID-19. Entonces, el objeto de estudio es la vulneración a la Constitución, por tanto al derecho constitucional venezolano. ¿Cuál es el contexto? La emergencia ante la pandemia COVID-19. ¿Qué es lo que se quiere demostrar? Sin necesidad que esté reflejado en el título, es la vulneración a la Constitución de ese decreto. Es decir, estudiar, determinar, ubicar todos esos elementos que vulneran principalmente el derecho constitucional. Por otra parte, tenemos la reflexión de la normativa venezolana, en este caso la LONNA, como mecanismo de amparo al maltrato de niños, niñas y adolescentes por parte de los padres y familiares. ¿Cuál es el objeto de estudio? Las medidas de amparo de las que puede hacer uso las víctimas de violencia, en este caso este extracto de la población, que están reflejados dentro de lo que es la normativa venezolana, especialmente la LONNA. Por supuesto, sin obviar los otros instrumentos normativos que también pueden considerar para su defensa. ¿Y cuál es el contexto? Principalmente son los niños, niñas y adolescentes maltratados. Entonces, esa es la manera como ustedes tienen que entender y comprender sus temas de investigación para su posterior desarrollo o lo que les voy a explicar más adelante.
Ya visto lo que corresponde o cuál es la estructura de un tema de investigación y cómo tiene que ser abordado ese tema de investigación para poder proyectar el proceso que ustedes van a realizar según el manual de la UNIMAR con investigación cualitativa, en la fase 1 que corresponde a trabajo de investigación 1, esta es la estructura que se ha de desarrollar en este periodo académico. Tenemos el momento 1 que refiere a la contextualización del objeto de estudio, el momento 2 que refiere al abordaje teórico y el momento 3 a la aproximación metodológica. Cada uno de esos momentos tiene un subtema específico que hay que desarrollar, del cual ustedes ya tienen cierto conocimiento porque es más o menos lo que desarrollaron en las bases teóricas. Pero en este caso vamos a hacer, se los vuelvo a explicar paso por paso para profundizar y perfeccionar aún más eso que ustedes me han entregado en un principio o que desarrollaron en sus respectivos seminarios de investigación. Entonces, esta es la estructura de los proyectos de investigación según la UNIMAR en cuanto al paradigma cualitativo. Entonces comencemos con el momento 1, que es la contextualización del objeto del estudio, y específicamente vamos a tratar lo que es la argumentación del problema. Pero primero es necesario entender qué significa contextualización, qué significa objeto de estudio y qué significa argumentación. La contextualización es el acto mediante el cual se toman en análisis las circunstancias de una situación, un evento o un hecho. Además se entiende un conjunto de aspectos relacionados entre sí. Entonces ya esta definición podemos ver que nos están dando ciertas ideas importantes para el desarrollo de este apartado del trabajo de investigación. Es un análisis de la circunstancia. Por lo tanto, en la argumentación del problema no se puede definir, no debe haber ningún tipo de definición en la contextualización del problema. Para eso está el momento 2. Eso es importante que lo tengan bien claro. En segundo lugar, es importante establecer que en el momento 1 no se establecen soluciones. Si ustedes establecen soluciones en el momento 1, ya el trabajo pierde sentido. Si ya en la argumentación del problema ustedes presentan la conclusión a la que se quiere llegar, ya no tiene sentido la investigación. Entonces, simplemente en la contextualización lo que se hace es un análisis de la circunstancia, narrar qué es lo que está pasando. Eso es lo que se hace allí. El objeto de estudio indica qué es lo que se quiere saber. Por lo general, surge a partir de una problemática o de una inquietud, que puede ser propia del investigador o señalada por aquel que realiza el encargo de la investigación, como muy bien se lo expliqué en cada uno de sus temas de investigación en las láminas pasadas. Es lo que se quiere saber al final de la investigación, es lo que se quiere demostrar. Eso sí se puede colocar en la contextualización, hasta dónde queremos llegar. Y la argumentación alude al razonamiento que se pronuncia para convencer a alguien o a modo de prueba. Se entiende por argumentación al modo en que recurriendo a la lógica se obtienen conclusiones. La argumentación está vinculada al diálogo y a la persuasión. Y más ustedes en el área del derecho. Ustedes deben persuadir, convencer al jurado en este caso, y en este caso a mí como tutor, sobre la situación problemática que ustedes están planteando. Es decir, convencer de que allí existe un problema y ese problema tiene la necesidad de poder ser abordado. Una de las cosas importantes que dice allí es que hay que recurrir a la lógica, y eso es lo que les voy a presentar a continuación, la lógica metodológica de cómo se aborda la argumentación del problema y cómo debe escribirse.
Entonces, la argumentación del problema trata de convencer al lector de la existencia de un problema que amerita de ese proceso de interpretación y comprensión para poder aproximarse a una realidad o a una verdad. Está bien claro allí, es decir, tiene que estar escrito de tal manera que debe convencer. Está prohibido escribir ideas vacías, ideas sin sentido, ideas que le dejan al lector la libre interpretación de lo que quiere decir. Eso está prohibido. Aquí tiene que escribirse detalladamente y argumentando cada una de las ideas. Puede tener sustento empírico o sustento teórico esas ideas, pero siempre y cuando no sean definiciones, sino personas o investigadores que compartan esas mismas ideas con ustedes. Como hay que escribirse en forma lógica, metodológica, yo he planteado que debe estructurarse la argumentación en 3 fases. Una argumentación macro, una argumentación meso y una argumentación micro. Ya le explico en qué consiste cada una de ellas. En esta lámina ustedes pueden ver, esto es un trabajo didáctico que yo he realizado a través de la experiencia, a través del tiempo, de cómo poder desarrollar muy bien una argumentación del problema o un planteamiento del problema, depende del enfoque que se le dé. Como les dije anteriormente, la lógica metodológica para construir una argumentación debe seguir 3 fases, una macro, una meso y una micro. Ahora bien, la parte macro refiere sobre todo a lo que es el objeto de estudio, que ya se lo expliqué anteriormente en qué consiste ese objeto de estudio y por cada uno de los temas. Allí en esos cuadros ustedes encontrarán una serie de interrogantes. Lo ideal sería que ustedes le dieran respuesta a esas interrogantes y después que tienen esas respuestas, eliminar la pregunta y unificar todo y cada una de esas respuestas, interconectándolas a través de los conectores, y de esta manera cuando uno lee la argumentación pueda tener un buen fundamento y una lógica metodológica donde se parte de un objeto de estudio hasta llegar a la contextualización micro de donde ustedes observan el problema. Esto es sumamente importante. Entonces, por ejemplo, en la argumentación macro del problema, que hace referencia al objeto de estudio, ¿cuáles son las interrogantes que ustedes se deberían plantear? ¿Cuál es la doctrina con que se argumenta el problema? ¿Qué es el objeto de estudio? ¿Cuál es el deber ser de ese objeto de estudio según la doctrina? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Qué significa? ¿Qué casos consideras para apoyar la investigación? ¿Qué autores o referentes citas para sustentar lo macro de tu investigación? ¿Qué importancia tiene el objeto de estudio investigado? Son interrogantes que ustedes se deben plantear y a partir de allí ir argumentando. Yo sé que ustedes desarrollaron unos ensayos, unos los leí, unos están muy bien, otros están regulares, otros no tienen sustento para nada. Entonces la idea es que con ese ensayo que ustedes tienen, traten de darle respuesta a esta interrogante, no obligando al ensayo decir las respuestas que allí se necesitan. Si no se tiene una respuesta de lo que ustedes han escrito, lo dejan en blanco. ¿Por qué? Porque posteriormente ustedes tienen que darle respuesta a esa interrogante. Si ustedes realizan esto tal cual como yo se lo estoy aconsejando, ténganlo por seguro que van a tener éxito en cuanto al desarrollo de la argumentación. En cuanto a la argumentación meso, refiere a lo que es la contextualización, a la segunda parte del tema. ¿Cuál es el contexto particular a investigar? ¿Cuál es el deber ser del tema particular en esa contextualización? ¿Cómo enlaza la contextualización con el objeto de estudio, es decir, la parte meso con la parte macro? ¿Y qué autor especialista has considerado para apoyar esa contextualización? Para eso ustedes hicieron una revisión bibliográfica y ahora comienza el proceso de leer ese material para ustedes darle fundamento principalmente a esa
esa argumentación que ustedes están desarrollando. Y por último tenemos la argumentación micro, que tiene que ver con el espacio donde ustedes van a desarrollar sus investigaciones. Es decir, describir brevemente cuál es el contexto o área donde se va a desarrollar la investigación, cuál es el síntoma o los síntomas del problema, enumere cuáles son las causas de ese síntoma, cuáles son las consecuencias de esos síntomas e indicar la importancia. Entonces, como síntomas, por ejemplo, si yo tengo gripe, ¿cuál fue la causa? Me mojé, me contagió otro. ¿Y cuáles son las consecuencias? No puedo asistir al trabajo, no puedo levantarme de la cama. De esta manera así sencilla, como se lo estoy explicando, ustedes tienen que ubicar cuál es el síntoma o los síntomas del problema, cuáles son las causas de esos síntomas y qué consecuencia trae esos síntomas. Esta es la manera lógica metodológica en que se debe construir la argumentación del problema.